Salomón construyó el templo más glorioso jamás visto, donde la presencia de Dios habitaría para siempre. Pero en el corazón del rey más sabio, comenzó a crecer una sed que la sabiduría no podía calmar. Salomón miró más allá de las fronteras de Israel y vio princesas de tierras paganas que despertaron su deseo. La primera fue una princesa egipcia, hermosa como el amanecer, con ojos que prometían misterios del Nilo. Contra las leyes de Dios, Salomón la tomó por esposa y construyó altares para sus dioses extranjeros. Luego llegaron princesas de Moab, Amón, Edom y Sidón, cada una más seductora que la anterior. El rey que una vez juzgó con perfecta justicia, ahora dividía su corazón entre 1000 amores prohibidos. Sus esposas trajeron consigo dioses de madera, piedra y metal que nunca habían respirado vida alguna. Poco a poco, el corazón del rey se alejó del Dios verdadero que le había dado todo. Salomón comenzó a ofrecer incienso y sacrificios a Moloc, el dios que demandaba niños como ofrenda. El mismo hombre que construyó la casa de Dios, ahora construía templos para dioses que exigían sangre inocente. Dios había advertido a Israel: no tomes esposas extranjeras, porque apartarán tu corazón de mí completamente. Pero Salomón, en su arrogancia, creyó que su sabiduría era suficiente para resistir cualquier tentación mundana. Las esposas extranjeras susurraban al oído del rey: ¿por qué no honras también a nuestros dioses ancestrales? Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, se volvió necio ante los encantos de la carne. Construyó lugares altos en los montes cerca de Jerusalén para que sus esposas adoraran a sus dioses. El humo de incienso pagano se alzaba hacia el cielo, mezclándose con las oraciones del templo sagrado. Astarot, la diosa de los sidonios, recibió un templo tan hermoso como el que Salomón construyó para Dios. Quemos, el dios abominable de Moab, tuvo su altar donde antes solo se escuchaban salmos al Altísimo. El rey que una vez habló con Dios cara a cara, ahora guardaba silencio ante el cielo. Sus 1000 esposas y concubinas llenaron el palacio de risas, pero el corazón del rey se volvió vacío. Los consejeros del reino comenzaron a murmurar: el rey ya no busca la sabiduría de Dios como antes. Los impuestos aumentaron para sostener el lujo desmedido de tantas esposas y sus costosos templos paganos. El pueblo de Israel comenzó a sentir el peso de sostener los caprichos del rey más rico del mundo. Mientras Salomón se perdía en placeres carnales, enemigos se levantaron en las fronteras del reino prometido. Hadad el Edomita, desde Egipto, comenzó a planear su venganza contra el reino que lo había derrotado antes. Rezón de Damasco también se alzó, formando guerrillas que atacaban las caravanas comerciales de Israel continuamente. Pero la amenaza más grande vendría desde adentro: Jeroboam, el siervo que Salomón había puesto sobre Israel. Un día, el profeta Ahías encontró a Jeroboam en el camino y rasgó su manto en 12 pedazos. «Toma 10 pedazos», le dijo, «porque Dios va a rasgar el reino de Salomón por su desobediencia continua». Salomón, al enterarse de la profecía, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó hacia Egipto para salvarse. El reino que Dios había entregado unido a David, ahora se fragmentaría por la desobediencia de su hijo. Mientras tanto, en el palacio, Salomón envejecía rodeado de lujos pero alejado completamente del Dios verdadero. Sus esposas extranjeras seguían llevándolo hacia dioses que no podían ver, oír ni caminar por sí mismos. La sabiduría que una vez iluminó su mente se desvaneció como humo ante la seducción del poder pagano. Los sacerdotes del templo oraban por el rey, pero sus corazones sabían que algo se había roto eternamente. Dios, que había prometido bendición eterna a David, ahora retiraría su favor del hijo que lo había abandonado. El juicio divino no tardaría en llegar, porque Dios no puede ser burlado por ningún hombre mortal. Salomón intentó escribir proverbios sobre la vanidad de la vida, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse completamente. Vanidad de vanidades, escribió, todo es vanidad bajo el sol que Dios creó en el principio. El rey más sabio del mundo había aprendido la lección más amarga: la sabiduría sin obediencia es locura. Sus enemigos se fortalecían mientras él se debilitaba, porque había cambiado la protección divina por dioses mudos. El templo que construyó para Dios seguía en pie, pero el corazón del constructor se había alejado completamente. Las riquezas que Dios le había dado se convirtieron en cadenas que lo ataron a placeres terrenales destructivos. Cuando Salomón murió, el reino se dividió exactamente como Dios había profetizado a través de Ahías. 10 tribus siguieron a Jeroboam hacia el norte, y solo 2 permanecieron fieles a la casa de David. La gloria de Israel, que había alcanzado su punto más alto, comenzó su declive por la desobediencia real. El hombre que pudo tener todo eternamente,
perdió su legado por no poder controlar sus deseos carnales. Salomón había demostrado que hasta el más sabio puede caer si aparta su corazón del Dios verdadero. Su historia quedó escrita como advertencia eterna: la sabiduría sin obediencia lleva a la destrucción inevitable. Porque no importa cuán alto llegues, si abandonas a Dios, tu caída será proporcional a tu altura. El rey más sabio se volvió el más necio, y su reino pagó el precio de su desobediencia. Así terminó la historia del hombre que lo tuvo todo, pero perdió lo único que verdaderamente importaba. Su nombre quedó como recordatorio eterno: sin Dios, hasta la sabiduría más grande se convierte en locura absoluta. Esta es la historia del rey que perdió su reino por una mujer y 1000 dioses falsos. Porque el corazón humano, sin importar cuán sabio sea, necesita ser guardado por el Dios eterno. ¿Y tú, que escuchas esta historia, guardarás tu corazón para el Dios que todo lo ve? Porque la historia se repite, y cada corazón debe elegir a quién servirá en esta vida.